YouTube una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles la palabra de Dios, mis queridos amigos, la palabra de vida. Tenemos mucho tiempo que no estamos haciendo videos. ¿Por qué? Porque he estado muy ocupada. He empezado un trabajo, aparte tenía a mi madre aquí y también he tenido problemas a veces con mi carro. Pero gracias a Dios estamos aquí de nuevo. Eh, Me he descuidado un poco hasta para leer la Biblia, para serle sincera, pero ya Dios me ha puesto, ahora estoy de vacaciones porque cerraron las escuelas, yo trabajo en una escuela y ahora estamos para ustedes y para Dios, claro está. Aunque a Dios nunca lo olvido. Dios siempre está en mi mente, Dios siempre está en mi corazón y siempre que puedo mando textos a mis amigos y amigas y también a mi estado para aquellas personas que me siguen y que quieren seguir estos mensajes tan maravillosos que Dios nos da. Entonces, hoy vamos a empezar con esta hermosa música, esta música que habla del Salmo 91. Algunos de ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Es bastante famoso el Salmo 91. Yo me lo aprendí completo de memoria desde que era una niña. Y me encanta esta canción por eso. Aunque la canción lo dice un poquito diferente, pero es la misma cosa. Con Dios disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz, ciertamente será. Ángeles guardará su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero gritar al abrir, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estar. Caerán su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Usted verá que todo el mundo se muere, ven usted. Quieta al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Muy bien, bonita canción. Cuando yo le dije que todo el mundo se muere, menos usted, no se vaya usted a reír porque todo el mundo se muere, sea que sea quien sea. Pero lo que nos estamos refiriendo a que usted no muere eternamente. Todo el mundo se muere porque no quiere obedecer la palabra de Dios. Pero ese pequeño remanente que se mantiene fiel hasta el final no muere, solo duerme, dormirá. Dormirá y despertará el día que Cristo venga. Hoy vamos a hablarles de Apocalipsis 1. ¿Qué nos habla Apocalipsis 1? Una vez le dije, hay personas que tienen miedo del Apocalipsis porque no lo entienden y piensan que están
hablándole de un libro misterioso. E incluso la iglesia hermana, prima de nosotros, que es la católica, bueno, decimos hermana y prima, ¿por qué? Porque ellas también creen en Jesucristo, aunque tienen muchas teorías que no son comprensibles porque no están de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, que no hay que adorar a María, porque María, aunque fue la madre de Dios, está así escrita en la Biblia, fue solo un medio para que Jesús, que es Dios, viniera a la tierra como ser humano, pero fue un medio utilizado por Dios, no que ella en sí mismo decidió darle al mundo un Dios, ¿entienden? Fue solamente que Dios utilizó ese medio para él depositar a través del Espíritu Santo al Dios del cielo convertido en un niño, que después, posteriormente creció y vino a una misión y cumplió su misión. Pero recordemos que Jesús fue quien resucitó, no María. Y Jesús es el que vino a salvar al mundo, no María. Y recordemos que lo único que hay que adorar es a Dios. El que adore a alguien que no es a Dios es un anatema, es un idólatra. Entonces nosotros no podemos adorar a nadie que no sea Dios, y mucho menos al medio que usó Dios para él venir a la tierra como hombre, como ser humano. Pero hay personas que dicen de que no, lo que pasa es que no la adoramos, solo la veneramos. Falso de toda falsedad. Eso es mentira. A usted le están diciendo, no, no es verdad, nosotros no nos estamos comiendo eso, solamente nos lo echamos en la boca y nos lo tragamos. Es lo mismo. Cuando usted venera a alguien que no es Dios, usted está idolatrando a alguien que no es Dios. Entonces, en ese sentido, los primos y nosotros estamos un poco divorciados, ¿ve? Pero sí creen en Jesús, que eso es muy importante y creen que Jesús es Dios. Eso está también muy importante. Hay iglesias como, por ejemplo, le voy a mencionar algunas cestas porque son diferentes cestas que hay en el mundo, que están totalmente tratando de buscarle a Dios, pero no han, como que no han aterrizado, no han comprendido. No es que no son de Dios ellos, ¿eh? No le estoy diciendo que ellos no son de Dios, porque Dios dice que Él sacará a su pueblo y hará una sola iglesia, ¿verdad? De todos los pueblos, porque cada uno lo busca a su manera, pero no entienden algunas cosas y por eso ellos difieren de la Biblia. Y nosotros estamos aquí para eso, para enseñar la Biblia y para que ellos lo poco que le falta un poquito, no tanto, lo comprendan y en esa parte que le falta se arregle su vida con Dios y puedan ser de los que están escritos en el libro de la vida para cuando Cristo venga, también se vaya junto con nosotros, con Él, con Dios, con Jesús, que volverá otra vez. Entonces, hay unas iglesias por ahí, que por eso le dije que iba a mencionar, como por ejemplo la iglesia, eh, ay Dios mío, yo se lo tengo que decir porque es que hay tanta gente que está equivocada. Esta es una iglesia que dice de que si usted se pone sangre, y ya usted puede perder porque no hace, porque Dios dijo que no consuma, que lo único que se le decía a los gentiles es que no coman sangre ni ahogado y que no forniquen. Pero déjeme decirle algo, ellos siguen fornicando, porque conozco muchos que lo hacen, fornican, pero no le importa para nada violar ese mandamiento, pero dicen cuando se va a morir una gente, no, no le pongan sangre porque Dios dice que no coma sangre ahogada. Entonces es como una hipocresía pero eso es porque no han aterrizado todavía en lo que son los verdaderos mandamientos de Dios que están en Éxodo 20. Eso de la sangre no es un mandamiento de Dios, eso solamente fue un un principio que Dios le puso para cuando ellos le predicaran a los gentiles que no sabían nada de los mandamientos, no le pongan cargas, porque ellos entendían, los gentiles, que eran cargas que le estaban poniendo, no que los mandamientos son cargas, sino que para que ellos no se asustaran y dejaran de creer en Jesucristo por la supuesta carga que ellos veían en los mandamientos, le decía entonces el discípulo, que era venía siendo como el jefe de los demás discípulos, le decía, no le pongan ninguna otra carga que no sea, no le pongan carga a los gentiles, sino que no coman sangre y ahogado y que se atengan de la fornicación. ¿Por qué? Porque esas eran dos cosas que, según el mensaje anterior, eran las dos cosas que más prevalecían entre los gentiles y que era lo más difícil para ellos dejar. Ellos nunca dejaban de hacer eso porque ellos no estaban acostumbrados a llevar el rito que llevaban los judíos de que no se puede comer la carne con su sangre.
pero eso nada tiene que ver con que usted se le está muriendo un pariente de un accidente o algo así, y usted venga y diga, no, déjelo que se dé sangre y no le vamos a hacer una transfusión de sangre porque en la Biblia dice que no coma sangre y rogado. ¿Qué tiene que ver eso con que usted use un medicamento? Porque ya en ese momento la sangre se convierte en un medicamento para salvar una vida. Si Dios vino fue a salvar vida, no a quitar vida. Cuando Dios dice que no la come, que no la coma, no es porque Dios le está diciendo déjelo morir, al que necesita sangre. Eso no se parece en nada a lo que Dios mandó a decir a través del discípulo. Porque sabemos que lo que la palabra de los discípulos venía siendo como la misma palabra de Dios, porque Dios los inspiraba a ellos. Pero, ¿cuál es esa iglesia? Esa iglesia es la misma iglesia que no cree que Jesucristo es Dios. Esa es la iglesia que ha engañado a millones y millones de personas diciéndole, no, Jesucristo solo fue un profeta, Jesucristo no fue un Dios, Jesucristo es solamente el Hijo de Dios, pero en ningún momento es Dios. Y yo le digo, si Él es el Hijo de Dios, ¿cómo no va a ser Dios? Porque tiene la misma naturaleza, por eso es hijo. Y cuando tú te pones a preguntarte, ¿cómo fue que tuvo un hijo si él no se casó? Porque la Biblia dice que no habrá, los ángeles no se casan y no hay casamiento. ¿Cómo tuvo un hijo? ¿Se casó se casó el Espíritu Santo con María? No se casó María con el Espíritu Santo. Sin embargo, del Espíritu Santo nace un niño por medio de María. Es decir, que Dios es Dios. Dios convirtió una parte del mismo en lo que es lo que llamamos el Hijo de Dios, sin tener ninguna clase de contacto como los seres humanos para tener y procrear hijos. Entonces, solo es una decisión de Dios y Dios lo hace de la manera que él quiere. Dios decidió él mismo hacerse ser humano y venir a habitar en la tierra. Y a esa parte de él le llamó hijo. Hijo. Entonces, hay personas que dicen, no, porque él es el primogénito, así dice la Biblia, es el primogénito. Cuando la Biblia dice primogénito, significa el principal. O sea, de todos los demás seres que existen, el principal es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no es simplemente un ser creado como las demás cosas, las demás personas, los demás ángeles, que incluso Satanás, que se crea un Dios, fue un ser creado. Pero Jesús no es un ser creado, que eso es otro tabú que tienen en esa iglesia. La misma que dice que no se pongan sangre, la misma que dice que Jesucristo solo es un profeta. Esa religión que está hablando, esa falsedad, esa falacia, es la misma que está engañándose a sí mismo y engañando a los demás diciendo que Jesucristo es solamente como un ángel más. Cuando Jesucristo no es un ángel más, ¿por qué? Porque Jesucristo no es un ser creado. Él es el que tiene la potestad de darnos vida eterna. Un ángel no puede hacer eso. Eres el que tiene potestad de morir por nuestros pecados y limpiarnos de los pecados que ya tenemos que son dignos de muerte y darnos vida a través de su vida porque Él es la vida. Y el único que es la vida es Dios. Entonces, ¿cómo usted explica eso que Él le decía Padre al Dios del cielo y Él viene siendo el Hijo? Él dijo, si me has visto a mí, cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, has visto al Padre, porque mi Padre y yo uno somos la misma cosa. Y ni siquiera si lo entienden. ¿Por qué? Porque ciegos guía, de ciego los dos caerán en un hoyo. Pero si tú abres los ojos, Dios te quita la venda de los ojos y tú reconoces antes de morirte que Jesucristo es el Salvador, el que quita el pecado del mundo y el que tiene la llave del abismo, la llave del sepulcro, y que eres el único que te puede levantar de los muertos porque Él es Dios. Entonces tú puedes resucitar. Pero el que no cree eso, lamentablemente, no va a resucitar, porque aquel que no reconoce a Jesús, dice la Biblia, que es el anticristo, porque no reconoce al verdadero Dios. Entonces, vamos a ver si todo lo que yo estoy diciendo, porque puede ser que yo me equivoque, ¿verdad? Pues soy humana y los humanos lo que más hacen es equivocarse. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, porque la Biblia no se equivoca. Entonces vamos a leer, a comenzar a leer las 7 iglesias. Estas 7 iglesias son las que nos dicen quién es Jesús, porque ahí está hablando directamente de cuando Juan, el discípulo amado, está en la isla de Patmos. Él comienza
a decir cuál es la característica de cada iglesia. Y él dice que fue el Espíritu de Dios que le dijo que escribiera eso y menciona en varias ocasiones a Jesús y la característica de Jesús. Vamos a ver. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, que ha dado. Y vamos a seguir hacia al 3. Bienaventurado el que lee y lo que oyen la palabra de esta profecía, igual de las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Cuando escribió Juan esto, ¿estaba cerca el tiempo? Recordemos que 1000 años para Dios no es lo mismo 1000 años para un hombre. Lo que es un día, 1000 años para un ser humano, para nosotros, es un día para Dios. Nosotros estamos aquí y somos finitos, pero Dios es infinito. O sea, para Dios el tiempo no vale, no cuenta. Nosotros no encontramos que es mucho tiempo, porque nosotros solo duramos cuánto de vivo. Ni siquiera 100 años. Y lo que más duran son 100, 110, 106, que ya es una eminencia que lo haga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el tiempo está cerca. Quiere decir que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación de que conocemos que Jesús vino y de que Jesús murió en la cruz y de que Jesús es el Mesías que estaban esperando los del pueblo de Israel, que todavía ellos lo están esperando porque ellos no quieren reconocer que Jesús era el Mesías porque ellos lo esperaban que viniera como un rey y hasta lo burlaron cuando fueron a llevarle la corona de espina, porque ellos decían, este es que rey, y es que rey, un rey tan pobre, un rey tan insignificante, yo los encontraba muy insignificantes, pero recordemos que Jesús mismo dijo que él era, siendo él Dios, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque él vino no a que los sirvan, él vino a servirle a los demás, porque él vino a enseñarle a ellos mismos, a los mismos israelitas, a los mismos príncipes de ese tiempo, a los escribas y los fariseos, que ellos estaban llevando un evangelio muy egoísta, un evangelio en el cual solo pensaban en ellos, en el cual el prójimo no significaba nada y no tenía amor. Y el amor al prójimo no existía, sino el amor a ellos mismos. Entonces Jesús vino a demostrarle que él vino con un amor no para él, sino para los demás. Él se dio a sí mismo por los demás, por ellos mismos. Dice que aún él oró por lo que lo estaban traspasando, a lo que lo estaban matando. Él oró por ellos. Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Entonces, él estaba muriendo por ellos, pero ellos no lo reconocieron, no lo recibieron. A los míos vine y los míos no me recibieron. Qué pena. Entonces, esperemos que muchos de los judíos sí lo hayan reconocido, porque está escrito también que en el último tiempo Dios le quitará la venda del entendimiento, la venda de los ojos, y ellos verán y serán insertados de nuevo, porque ellos son la rama, que la rama original. Nosotros somos la rama adaptada, los gentiles. Bueno, lo que somos del pueblo que no era el pueblo judío, recordemos que el pueblo judío era el pueblo que estaba destinado a darle al mundo esa luz de que ellos servían a un Dios verdadero y que ese Dios verdadero era el que le había dado a ellos 10 mandamientos y que esos mandamientos había que guardarlo porque era la ley de la libertad, la ley que nos guiaba a Dios. Pero no se quedaron solo en la ley. Pero, ¿qué sucede? Que usted tiene que guardar la ley. No estamos diciendo que no se guarde la ley, pero también hay que creer en Jesucristo porque así está escrito en Apocalipsis 2:17. Y el dragón se iró contra la mujer y fue a perseguir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Las dos cosas, no nada más la ley, no nada más Jesucristo. Ley, Jesucristo. Hay algunos que nada más creen en Jesucristo, pero no hacen de nada de lo que la ley dice. La ley no le importa. Si la ley dice no fornicará, ustedes ve que andan fornicando como que el cuerpo que tienen, que no es de ellos, que la Biblia dice que es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, se lo entregan al diablo, puramente al diablo. ¿Por qué? Porque él no le importa, porque no tienen a Dios en su corazón. Tienen que un espíritu de laxivio, un espíritu de demonio, un espíritu de seducción, un espíritu de sensualidad, un espíritu que lo ha llevado a ellos a degenerar. Incluso hay personas que
hacen el sexo contra natura. Sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Que ya hasta han hecho leyes que están convirtiendo eso, que es contra natura, en algo totalmente natural, que la misma Biblia dice que es contra natura. ¿Por qué? Porque es por su desenfreno, por su desobediencia a Dios. Dios ha permitido que le entren espíritus de demonio que hagan que ellos cometan esas faltas contra Dios y contra ellos mismos, porque la Biblia dice que el que peca contra su cuerpo, o sea, el que fornica, el que adultera, el que comete esos actos vergonzosos contra natura, no solo peca contra Dios, peca contra él, contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque destruye su cuerpo, ¿verdad? Entonces esas son cosas que pasan. ¿Por qué? Por la falta de Dios en su corazón. Pero Dios no lo dice para acusarte, ni yo te lo estoy diciendo para acusarte, sino para que lo reconozca y te aparte. Porque recordemos que Dios solamente advierte para que la persona no reciba el daño. Porque si tú no eres advertido, si no te toca, si por ejemplo hay una guerra y en esa guerra el centinela o lo que están ahí encargados de avisar cuando viene el enemigo, no tocan trompeta, el enemigo viene y te destruye. Entonces, ¿qué hace el que está ahí para enseñarte que viene el enemigo? Te da la señal. Eso es lo que hace Dios. Dios te manda la señal a través de qué? De los profetas y a través de sus mandamientos, para que tú te veas en los mandamientos, para que tú te veas como un espejo y vea en qué estás fallando y cambies. No fornicará, no adulterará, no hurtarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, etcétera. Son tantas las cosas que tú debes de dejar de hacer. ¿Por qué? Porque todas las cosas que debemos hacer son solo las que Dios dice que son buenas. Y todas las que Dios dice que son buenas son amor, paz, sinceridad, paciencia, armonía, cosas dulces y amables. Todo aquel que actúa de una forma incorrecta, sea en una cosa o en la otra, no tiene el Espíritu de Dios, porque donde está Dios no hay pecado. Dios aborrece el pecado, no al pecador, porque por el pecador él murió, sino el pecado que comete el pecador, porque ese pecado lo lleva a la muerte. No porque Dios lo quiere matar, sino porque esa misma persona eligió la muerte por la desobediencia, por no quererse rendir a Dios, que es el que lo quiere salvar. Es como que te están tirando una soga para que te salve, porque tú estás en un hoyo en el cual tú no vas a sobrevivir por mucho tiempo y te están tirando la soga. Agárrate de esa soga para que te salve, para que subas, para que no sigas en el hoyo, para que no te mueras ahí de hambre y de falta de oxígeno. Y tú decides no agarrar la soga. Ese es el Evangelio. Eso es Jesús. Jesús es esa soga que te está sacando del hoyo donde tú estás, de ese hoyo cenagoso que te va a destruir. Y Él no te dice a ti, te voy a dejar en el hoyo ahora para que te jodan, para que te mueras ahí. No, no te dice eso. Él, al contrario, Él te está llamando. Él está extendiendo sus brazos y diciéndote, por favor, coge, agárrate de mí. Agarra mi salvación que yo di por ti, porque es la única manera que tienes de salvarte. No hay otra manera. ¿Entienden? Ese es Jesús. Jesús es maravilloso. Por eso lo tenemos que amar, porque no porque es obligado, sino porque Él nos amó primero. Entonces vamos a seguir leyendo. Yo voy a saltar un poco porque no puedo leer todo. Dice, el mismo, aquí tenemos en letra roja, Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, está hablando el mismo Jesús, principio y fin, dice el Señor. Dice aquí que dijo el Señor eso, ¿verdad? Dice, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿quién es Él? El principio, el fin, el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿qué dicen los israelitas? Los israelitas dicen que él mismo hablaba de él, que eso no era otro que lo hablaba de él, que cuando un profeta, ellos le creían a los profetas porque otro hablaba de ellos, pero que Jesús era un profeta que hablaba de él mismo, que nadie le hablaba de él. Pero yo, cuando escuché eso, yo me quedé así atónita, porque yo dije, ¿cómo que él solo habla de él? ¿Y qué pasó con las profecías de Isaías? Que hablaban del Mesías que había de venir, que hablaba de que venía un libertador, de que venía el Cristo.
¿Acaso no recuerdan ustedes la historia de cuando él habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Que él le dice, que ella le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Ellos lo estaban esperando, hasta los que no eran judíos lo estaban esperando, hasta lo que eran de los pueblos vecinos lo estaban esperando, porque por lo que ellos hablaban, ellos estaban eh, como esperando que si era verdad o era mentira. Los tres reyes magos que vinieron, esos que se menciona de que vinieron a traerle incienso y mirra y oro, no eran más que reyes de otros pueblos que no eran judíos, que vinieron por lo que ellos habían escuchado de las profecías. Y se le apareció un ángel y le dijo que ya iban a hacer, o sea, ya lo estaban esperando. No sé por qué ellos dicen que no, que nada más fue el mismo que habló del mismo. Cuando todas las señales se cumplieron en Jesús, todas. Y hubieron testigos también de que ángeles se le aparecieron y le dijeron que fueran a donde él estaba, porque ese que iban a hacer era Jesús y que una señal era que donde él iban a hacer había una estrella. Y esa estrella brillaba y esa estrella era que lo iba a guiar a ellos hasta donde iban a hacer. ¿Y dónde lo guió en la estrella? Al pesebre. Nació en un pesebre. ¿Por qué nació en un pesebre? Porque el plan de Dios era enseñar la humildad. Enseñar que él siendo el rey de reyes y señor de señores, nació como el más humilde de los humanos, no en una cuna de rico. Pero él, aún no habiendo nacido en una silla, en una cuna de rico, él fue enterrado en un cementerio de aquella época, claro está, de rico, porque era rey de reyes y señor de señores. Entonces, la vida humilde que él llevó es la misma vida humilde que debe llevar todo el que cree en él. Porque el que pierde esta vida la ganará y el que la gana sin él la perderá. Entonces, es mejor tú servir que ser servido. Es mejor tú perder algo terrenal, incluyendo la misma vida como hizo Jesús, por Jesús, que tú vivir una vida como lo describió los fariseos, que por no dejar el templo, porque no quería que los romanos le quitaran el templo si hubiese llegado el Mesías, ellos no querían que ellos tener otro rey, otro dirigente. Ellos prefirieron matar a su rey. Mataron al rey porque así ya no hay más rey, ya ellos no sé quién no le quitan sus, todas esas pomposidades que tenían y su templo con mucho oro y todas esas cosas que la iban a perder porque eso solamente iba a estar hasta que llegara Jesús. Es como dice, oh, si ya llegó, nos van a quitar todo, nos van a tirar a la calle, nos van a mandar otra vez para la casa y nosotros no tenemos nada. Nada más contamos con esto. Porque era hasta que llegara el Mesías que iban a hacer, a tener ese templo. Ahora, ¿qué dicen ellos? Bueno, yo me estoy desviando del tema porque estamos leyendo Apocalipsis, pero después le digo lo que dicen ellos, porque eso da pena. Yo a veces lo veo nada más para ver hasta qué mentalidad es que tiene, por qué no aceptan a Jesús. Lo están esperando todavía. Eso es increíble. Y que no ha llegado. Bueno, dice aquí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y a Éfeso, Esmirna, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias, son 7 estilos de vida de cada iglesia. Nosotros estamos hablando aquí de que había muchos grupos y cada uno tenía un estilo de vida y todos se dirigían a Dios. Y Dios tenía una cosa buena de cada una y unas cosas que le decía que no le agradaban. Entonces hoy tenemos también muchas iglesias. Hoy tenemos la iglesia católica, la iglesia adventista, la iglesia bautista, la iglesia testigo de Jehová, que es la que yo estaba hablando ahorita, que no será que se pongan sangre, la iglesia musulmana, la iglesia, eh, vamos a ver, pentecostal, uy, la pentecostal, esa es la que le gusta mucho saltar y esas cosas, pero lo hacen para Dios. Aunque ellos no lo hacen correctamente, porque si nos ponemos a ver cuál espíritu vio Elías, él estaba esperando a Jesús, él estaba esperando, perdón, al Espíritu Santo. Sabemos que así es que dice ese pasaje.
No dice Jesús, no dice Dios, dice el Espíritu Santo. Pero pasó un silbido, que era muy no sé cómo decir la palabra, es, eh, bueno, estruendoso, muy estruendo, mucho estruendo. Pa, 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 pa. Pero él no salió. Tenemos iglesias que hacen, yo soy de Dios, pero él no salió, porque descubrió que ese no era el Espíritu de Dios. Viene otro espíritu ahí que viene con fuego, todo, rompiendo todo. Tampoco salió, porque él sintió que ese no era el Espíritu de Dios. Aunque él estaba esperando el Espíritu, él estaba esperando un Espíritu que fuera conforme a lo que él conocía como que era de Dios. Cuando vino un silbido suave, Elías salió de la cueva porque ahí estaba Dios. Ese sí era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es suave. El Espíritu de Dios es consciente. El Espíritu de Dios no es solo por emoción. El Espíritu de Dios comprende la Biblia. Cuando usted tenga una iglesia que le hable de la Biblia, que le enseñe cada paso de la Biblia, que le diga que los mandamientos existen todavía, porque Dios no vino a abolirlo, porque en Mateo 5:17 al 19 dice, no he venido a abolir la ley ni los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir, y no será borrada de la ley ni una jota ni una tileta, que todo acontezca hasta que no perezca el cielo y la tierra. ¿Y estamos todavía viendo el cielo? Sí. ¿Estamos viendo la tierra? Sí. Entonces todavía no se han borrado ni una jota, ni siquiera un punto de la ley. Y eso lo dijo el mismo Jesús. Eso no se lo inventó otro, ni fue otro ser humano, ni tampoco fue un profeta. Fue el mismo Jesús, que es Dios con nosotros, que dijo eso. Él no vino aquí a quitar los mandamientos, que él vino a cumplirlo, porque él y su padre uno son. Y los mandamientos de mi padre, dice, él mismo dijo, yo he guardado los mandamientos de mi padre. En la casa de mi padre me conviene estar. Yo he guardado los mandamientos de mi padre. Entonces, ¿cómo es que viene a decir que no? Que no. Ahora yo me pregunto, 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, eh, no te inclinarás ante imágenes, no tendrás otro Dios fuera de mí. Correcto, todo está bien, perfecto. Pero cuando te dicen 6 días trabajarás y harás todas tus obras, más el séptimo día, día de reposo, no haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días, y te dice por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, mas el séptimo día reposó, lo santificó y lo llamó santo. Ahí tú dices, no, ese mandamiento está sacado. Cuando es el mandamiento que más explicación te da. Y es un mandamiento que el mismo Jesús guardó. Pero el diablo sabe mucho. Y usted ha visto una gente que cuando tú le estás diciendo las cosas como son, coge tus propias palabras y te la pone al revés para que tú quede como que lo que tú estás diciendo no es verdad. Así hicieron con la palabra de Jesús. Jesús está guardando el sábado como es. Pero los que no estaban guardando el sábado como es, que eran los fariseos, estaban detrás de él acechándolo. Y ellos, lo que ellos entendían que era una razón para hacerle quedar mal a Jesús, como que él estaba hablando cosas que no eran y que no eran el Mesías realmente, ellos agarraban cositas que ellos veían que eran tradiciones de ellos y la ponían como que él estaba violando los mandamientos de su padre, que era Dios. Por eso fue que el mismo Jesús le tuvo que decir, pero el dueño del sábado soy yo. O sea, yo soy Dios, yo fui que lo hizo. ¿Cómo me vienes tú a decir cómo yo guardar el sábado si yo soy el Dios del sábado? ¿Entienden? Entonces ellos estaban poniéndole cargas que el mismo Jesús le dijo, cargas que ustedes mismos no pueden llevar. Pues son cargas que Dios no le puso. Dios no puso un mandamiento como carga. Dios lo puso como una ley que se guardaba para reconocer quién fue que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que el mandamiento dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Esa es la razón de guardar el sábado. Reconocer quién fue que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Es un reconocimiento de adoración al verdadero dueño del universo. ¿Ven? Porque Satanás quiere sacar ese día como un día de mandamiento, como un mandamiento de los 10 mandamientos. Eso es lo que está pasando. Y Satanás ha puesto un día falso que es el domingo, diciendo
a través de la Iglesia Católica, que fue la que originó ese falso mandamiento, que ahora deben adorar en domingo porque Él resucitó en domingo. Cuando eso no es bíblico, cuando Dios no dijo eso, cuando Jesús no dijo eso, cuando los discípulos no dijeron eso, y cuando tampoco esos discípulos que fueron perseguidos para ser asesinados porque decían que Jesús era el Mesías y que había resucitado, ni siquiera ellos dijeron eso. Al contrario, en la Biblia registra que ellos siguieron guardando el mandamiento y que siguieron yendo a las sinagogas en sábado y que siguieron de tal manera que incluso cuando fueron a llevar el cuerpo de Jesús, dice en la misma Biblia que ellos no le llevaron y no prepararon el cuerpo de Jesús como era costumbre, porque ya se acercaba, estaban en víspera del día de reposo. Por eso fue que María y las demás Marías fueron al sepulcro el domingo en la mañana a hacer ese trabajo que no pudieron hacer el día anterior porque ya estaba comenzando las horas del sábado y no podían hacerlo en sábado porque era para ellas seguían siendo las que tenían que darle ejemplo al mundo de ser fiel a Dios en los mandamientos y ser fiel a Dios a Jesús. Jesús reposó incluso en la tumba en sábado. Fíjense que él muere un viernes antes de caer la hora del sábado, a las 3 de la tarde. Él está en la tumba el sábado completo reposando y el domingo resucita. Hasta en la tumba él guardó el sábado. Entonces, ¿en qué momento se ha quitado ese mandamiento? En ninguno. Entonces quieren guardar el 9 mandamientos. Y el 10.º mandamiento que quieren guardar es uno falso que puso la Iglesia Católica cuando la Biblia dice, maldito todo aquel que cree en mandamiento de hombre o que guarda mandamiento de hombre. Maldito. Entonces quieren vivir en bajo maldición porque no quieren entender que los mandamientos que se deben de guardar solamente son los de Dios, escrito por el dedo de Dios, guardado por el mismo Jesús que Dios con nosotros y repetido en Apocalipsis, cuando te dice que el dragón se iró contra la mujer y fue a perseguir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿De quién? De Dios, no del Papa, ni de ninguna otra iglesia. Entonces, dice la Biblia que todos, en el Apocalipsis, que todos bebieron del vino, del furor de la fornicación. ¿Por qué? Porque todas las iglesias se han unido para beber de la falsedad que tiene la iglesia católica, que aunque no todos son católicos, todos guardan el domingo. Entonces todos bebieron del vino el furor de la fornicación. Fornicar significa que tú te casas con alguien, que tú estás en adulterio con alguien que no está registrado como que tu esposo. Entonces tú estás allí haciendo fornicación y adulterio con un pueblo falso que te está enseñando mandamientos falsos, que te está enseñando a idolatría, que es falsedad de toda falsedad, porque la Biblia dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta el tercera y cuarta generación. ¿Cómo que te adora y te arrodilla delante de una imagen? Porque te lo dijo un sacerdote, porque te lo dijo un padre, porque te lo dijo una iglesia, porque te lo dijo tu abuelita. Esas son falsedades, tradiciones como la que tenían los fariseos cuando no aceptaron a Jesús, porque ellos tenían una tradición de que no podías comer con la mano sucia, no podías caminar más de 100 pasos en sábado, cosas que no eran bíblicas, que ellos se habían inventado. Entonces así estamos hoy. Cosas que no son bíblicas porque una religión se la inventó, la estamos teniendo por encima de la palabra de Dios. Yo espero que Dios use personas que le expliquen a ustedes y también que Dios les sabiduría a ustedes. Yo siempre le digo a las personas, Dios te dé sabiduría. Siempre hay algo por ahí que es muy popular, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y toda la gente tan feliz porque le encanta que Dios lo bendiga, pero no le importa, no le interesa obedecer a Dios. Las bendiciones sí la queremos. Sí, Señor, bendíceme, bendíceme, muchas bendiciones. Y tú piensas, muchas bendiciones. Pero no piensan. Número uno, que la bendición Dios la da, pero Dios te pide a ti una obediencia. Número dos, que las bendiciones no son en esta tierra. Que Dios te dice que el que pierde todo por amor a Él
lo ganará. El que pierde su vida por amor a mí, la ganará. Y el que la gane sin mí, la perderá. Queremos todo aquí. Y aquí se van a quedar. La vida es así. O renuncias a todo aquí y tienes una vida eterna, donde el ladrón y el orín corroen, y solamente vive con lo necesario para vivir como Dios te manda, y te apiadas del necesitado, y le da de lo que Dios te dice que si alguien te pide una manta, dale dos. Que si alguien te dice que ande con una milla, ande 2 millas. Es difícil, humanamente hablando. Para tú lograr eso, tienes que estar muy cerca de Dios. Y para tú estar cerca de Dios, tienes que conocer a Jesús. Para tú conocer a Jesús, tienes que leer esto. Aquí está. Su palabra es como una espada de 2 filos que sale de su boca. Eso también lo vamos a leer en el Apocalipsis. Vamos a continuar leyendo Apocalipsis en el otro tema que tenemos más adelante. Esa daga, esa espada que está de la boca de Dios es la palabra que te corta. ¿Por qué? Porque te saca de tu mundo, del mundo que te criaste, del mundo que te rodea y te corta, porque te hace ver la realidad. Y esa realidad te manda al piso, te humilla y te hace recordar que la salvación no viene porque tú quieras, porque tú decidas, porque tú decides yo quiero salvarme ya. No, la decisión, la salvación es un, un cambio en tu vida. La salvación es una entrega total, no a media. Ahí vamos a leer una de las iglesias que Dios dice que te vomitará de su boca si tú eres tibio. Tú no puedes ser mitad cristiano y mitad no. Tú no puedes decir, oh, yo soy cristiano, pero estoy fornicando porque no tengo nada que hacer, porque me aburro si no lo hago. Por ejemplo, o porque me cae muy bien aquella persona y no se quiere casar. Usted tiene que dejar a esa persona, porque usted está fornicando, usted está pecando. Y eso está también en el libro, en esas 7 iglesias que él menciona. Tú eres muy, muy cariñoso, muy todo, pero con Dios, pero de boca. Pero a la hora de la realidad, tú te rindes al diablo, a lo que el diablo te da, porque el diablo que te dé gusto carnales, para que tú no quieras el gusto espiritual, porque el gusto espiritual no es aquí, y el diablo te da lo que te gusta aquí. ¿Y qué dicen las personas incrédulas? Ay, esto es lo que yo quiero porque somos humanos y Dios sabe. Entonces yo te pregunto, cuando tú piensas así, ¿es Dios injusto? ¿A ti no te exige nada y tú puedes hacer lo que quieras porque Dios sabe? Pero a otras personas han dado hasta su vida por ser salvo. Por ejemplo, las personas que murieron en la Edad Media, que murieron tantas personas asesinadas hasta en la hoguera, descapitadas, desmembradas. Entonces esas personas no dieron su brazo a torcer, continuaron siendo fieles a Dios hasta la muerte. Y entonces esas personas, para poderse salvar, tuvieron que pasar por todas esas tribulaciones. Pero tú vas a vivir la vida light, vas a hacer todo lo que tú quieras, y después al final, porque por la misericordia de Dios yo te salvo. La misericordia de Dios no puede ser por una parte tan sencilla y para otra parte tan cruda. Así como Jesús tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario. Él dice que la misma copa beberá lo que le siguen. No sabemos cómo vamos a pasar por esa copa, porque lo más que uno desea es, como he dicho en otro video, es estar bien. Pero hay un momento en que Satanás sabe que tú estás dejando de pecar, en que Satanás sabe que tú te quieres salvar, y él te va a hacer la vida de cuadritos. Pero es en ese momento donde tú debes ser feliz. ¿Por qué? Porque mientras más Satanás te ataca, quiere decir que tú estás más cerca de Dios. ¿Tú quieres estar seguro de eso? La Biblia dice que te alegra en el medio de la tribulación, porque tú estás padeciendo por la palabra de Dios. Dice, no así los que padecen porque han provocado a las demás personas, sino lo que haciendo lo bueno son eh, vituperados, maltratados. Esas personas deben alegrarse en medio de la tribulación, porque eso significa que su galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Continuar amando y
respetando y dándole a Dios el 100%, no importa lo que venga, porque esa es tu garantía a ser levantado entre los muertos cuando Cristo venga y que tú puedas verlo, no para la segunda muerte, porque muchos van a ser levantados para la segunda muerte, sino levantado para irte con Cristo, abrazarlo y decirle gracias por dar tu vida por mí y gracias por ayudarme hasta el final a aguantar las cosas que yo no podía, porque Cristo nunca te va a dejar solo. Él irá contigo y tus cargas las llevará junto contigo para darte fuerza para llegar. Entonces, con esas palabras vamos a orar y vamos a seguir escudriñando las escrituras más adelante. Vamos a continuar con las 7 iglesias de Asia, de las 7 iglesias de los 7 ángeles, que ese fue el mensaje final del Apocalipsis. Entonces oremos. Amante Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias una vez más, porque aunque no somos dignos de ti, tú nos diste el privilegio de padecer por ti. A veces las personas no entienden por qué le pasan algunas cosas. Creen que tú no estás cerca de ellos, pero es todo lo contrario. Mientras más cerca estamos de ti, más Satanás quiere destruir nuestras vidas. Así como dice el Apocalipsis, Satanás hizo que muchos fueran a la cárcel, muchos fueran perseguidos y muchos fueran a la muerte, como sucedió en la Edad Media. Y tú, Señor, levantará un pueblo que ha pedido justicia, pero que tú le dices, espera un poco más de tiempo. Y ese poco más de tiempo es para que lo que vivimos en este tiempo tengamos que pasar por una tribulación parecida. Danos valor para cuando llegue ese momento. Ayúdanos a no flaquear en las pequeñas cosas, porque si no somos fieles en las pequeñas, y como dice la Biblia, sabemos que no podremos ser fieles en las grandes. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Y ayuda a que las personas que no entienden la Biblia, que se han dejado llevar por tradiciones, ábrele la mente, Dios mío. Sácale ese pecado del corazón. Enséñale que tú quieres una entrega total. Y a mí, Señor, que soy la que está dirigida por ti diciendo este mensaje, dame sabiduría para explicar y dame también santidad para poder ser una luz real para los que necesitan esa luz de la palabra de Dios. Ayúdame a mí misma, a yo, primeramente vivir lo que digo y después enseñar a otros. Lléname de tu gracia, líbrame de las acechanzas del enemigo y libra a cada uno de los que están escuchando este mensaje, que también están pasando por tribulaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Gracias por escuchar y que tengan una feliz noche. Pueden compartir este video. Pueden también darle like. No es obligatorio, solo si están en la disposición y en el deseo. Solamente para que lo sigan recomendando el video y podamos seguir enseñando más, porque necesitamos que todos conozcan esta verdad y seguir haciendo esos videos para que sigamos también educando bíblicamente a aquellos que lo necesitan. Que tengan buena noche y que Dios le bendiga a todos.